Es la inversión de un medio recalentado. Un titular publicado el 21 de junio de 1963 decía: dentro de 2 meses se abrirá una línea caliente entre Moscú y Washington. Servicio del Times de Londres en Ginebra. Charles Tell, de los Estados Unidos, y Semyan Zarabkin, de la Unión Soviética, firmaron ayer un acuerdo para establecer una comunicación directa entre Washington y Moscú en caso de emergencia. Esta línea de comunicación, conocida como la línea caliente, se abrirá dentro de 2 meses, según la administración estadounidense. Empleará circuitos comerciales alquilados, uno por cable y otro inalámbrico, y equipos de teletipos. La decisión de emplear el caliente medio impreso en lugar del frío medio participativo del teléfono es extremadamente desafortunada. No cabe duda de que dicha decisión fue provocada por el alfabetizado prejuicio de Occidente a favor del medio impreso, al ser este más impersonal que el teléfono. La forma impresa tiene implicaciones muy distintas en Washington y en Moscú. Y lo mismo pasa con el teléfono. El amor que sienten los rusos por este aparato, tan congenial con su tradición oral, se debe a la rica implicación no visual que permite. Los rusos emplean el teléfono para conseguir el tipo de efectos que asociamos con la apremiante conversación de quien nos agarra de la solapa y nos acerca el rostro a un palmo de distancia. El teléfono y el teletipo, como amplificaciones de los prejuicios culturales inconscientes de Moscú por un lado, y de Washington por el otro, son invitaciones a enormes malentendidos. Los rusos ponen micrófonos en las habitaciones y espían de oídas, encontrándolo muy natural. Sin embargo, nuestro espionaje visual les choca y les parece de lo más antinatural. El principio de que, durante sus fases de desarrollo, todas las cosas se manifiestan en formas contrarias a las que finalmente asumirán es una doctrina antigua. El interés que suscita la capacidad de las cosas para cambiar de sentido por evolución puede apreciarse en una gran cantidad de observaciones serias y jocosas. Alexander Pope escribió: el vicio es un monstruo de semblante tan aterrador, que solo necesita ser visto para ser odiado, pero, visto demasiado a menudo, familiares con su rostro, primero lo sufrimos, luego lo compadecemos, y acabamos abrazándolo. Se dice que una oruga, mirando una mariposa, exclamó: Baal, nunca me alcanzarás con esos trastos. A otro nivel, en este siglo hemos presenciado el cambio desde el despojo sentimental de los mitos y leyendas tradicionales hasta su respetuoso estudio. A medida que empezamos a reaccionar en profundidad a la vida social y a los problemas de la aldea global, nos volvemos reaccionarios. La implicación que acompaña a nuestras tecnologías instantáneas convierte al más socialmente concienciado en conservador. Cuando el Sputnik fue puesto en órbita por primera vez, un maestro pidió a sus alumnos de segundo curso que escribieran un poema sobre este tema. Uno de los niños escribió: las estrellas son tan grandes, la Tierra es tan pequeña. Que se quede como está. En el caso del hombre, sus conocimientos y el proceso de obtención del conocimiento tienen la misma magnitud. Nuestra capacidad para conceptuar tanto galaxias como estructuras subatómicas es un movimiento de facultades que las incluye y las trasciende. El niño de segundo curso que escribió aquel poema vive en un mundo mucho más extenso de lo que puede medir ningún instrumento científico o describir ningún concepto. Como escribió W. B. Yeats de dicha inversión, el mundo visible ha dejado de ser una realidad, y el invisible, un sueño. Junto con esta transformación del mundo real en ciencia ficción, se está produciendo otro cambio de sentido, por el cual el mundo occidental se está volviendo hacia Oriente, al mismo tiempo que Oriente se gira hacia Occidente. Joyce codificó esta inversión recíproca en su frase críptica: Occidente sacudirá a Oriente hasta despertarlo y, mientras, la noche será tu amanecer. El título de su obra Finnegans Wake es una serie de juegos de palabras en varios niveles sobre la media vuelta con la cual el occidental vuelve a entrar en su ciclo tribal, o fino, siguiendo la pista del viejo fin, pero completamente despierto, esta vez, al volver a entrar en la noche tribal. Es como nuestra conciencia contemporánea del inconsciente. El aumento de velocidad desde lo mecánico hasta la forma eléctrica instantánea invierte la explosión en implosión. En la actualidad eléctrica, las energías en implosión, o contracción, de nuestro mundo chocan con los antiguos patrones de organización, expansionistas y tradicionales. Hasta hace poco, nuestras instituciones y convenios sociales, políticos y económicos compartían un patrón unidireccional. Seguimos considerándolo explosivo o expansible, y, aunque hayan dejado de darse, seguimos hablando de la explosión demográfica y de la explosión de la enseñanza. De hecho, lo que genera nuestra preocupación por la población no es el aumento de las cantidades, sino el hecho de que todo el mundo ha de vivir en la más estrecha proximidad creada por nuestra implicación eléctrica y recíproca en la vida de los demás. Del mismo modo, en la enseñanza, no es el aumento del número de personas en busca de educación lo que provoca la crisis.
Nuestra nueva preocupación por la educación surge tras el cambio a una interrelación en el saber, mientras que antes las materias del programa se habían mantenido separadas. En condiciones de velocidad eléctrica, las soberanías departamentales se han disuelto tan rápidamente como las soberanías nacionales. La obsesión por los antiguos patrones de expansión mecánica y unidireccional desde un centro hacia los márgenes ha dejado de tener relevancia en nuestro mundo eléctrico. La electricidad no centraliza sino que descentraliza. Es como la diferencia entre los ferrocarriles y una red de suministro eléctrico: los primeros necesitan estaciones y grandes centros urbanos. La energía eléctrica, disponible tanto en la granja como en el despacho de dirección, permite que cualquier lugar sea un centro y no requiere grandes agregados. El patrón del cambio de sentido apareció muy pronto en los electrodomésticos, y tanto en la tostadora como en la lavadora o la aspiradora. En lugar de ahorrar trabajo, estos aparatos permiten que todo el mundo haga el suyo. Lo que el siglo XIX había delegado a los criados y amas de llave, ahora lo hacemos nosotros. Este principio se aplica en su totalidad en la edad eléctrica. En política, permite a un castro existir como núcleo o centro independiente. Permitiría que Quebec dejara la Unión Canadiense de una forma completamente inconcebible bajo el régimen de los ferrocarriles. Los ferrocarriles necesitan un espacio político y económico uniforme. En cambio, el avión y la radio permiten la máxima discontinuidad y diversidad en la organización espacial. Hoy en día, el gran principio de la física, de la economía y de las ciencias políticas clásicas, es decir, el de la divisibilidad de todo proceso, se ha invertido, a fuerza de extensiones, en la teoría del campo unificado, y, en la industria, la automatización ha sustituido la divisibilidad del proceso por la interconexión orgánica de todas las funciones del complejo. La cinta eléctrica ha sustituido a la cadena de montaje. En la nueva edad de la información eléctrica y de producción programada, los bienes mismos asumen cada vez más un carácter de información. Esta tendencia se manifiesta sobre todo en los presupuestos cada vez más importantes para publicidad. De forma significativa, son precisamente los bienes que más se emplean en la comunicación social: cigarrillos, cosméticos, jabones, quitacosméticos, los que sobrellevan la mayor parte de la carga del mantenimiento de todos los medios de comunicación en general. A medida que suban los niveles de información eléctrica, casi cualquier material servirá a todo tipo de necesidad o función, empujando cada vez más al intelectual hacia un papel de mando social y al servicio de la producción. Fue el Great Betrayal de Julien Benda lo que ayudó a esclarecer la nueva situación en la que el intelectual se encuentra de repente, con la batuta en la mano. Benda se dio cuenta de que los artistas intelectuales, que durante mucho tiempo fueron mantenidos lejos del poder y que, desde Voltaire, se encontraban en la oposición, habían sido llamados a filas en los más altos niveles de las tomas de decisiones. Su gran traición ha sido haber entregado su autonomía y haberse convertido en lacayos del poder, como el físico nuclear es ahora el lacayo de los señores de la guerra. Si Benda hubiese sabido más de historia, no se habría quedado tan sorprendido ni se habría enfadado tanto. Porque siempre ha sido el papel de los intelectuales servir de unión y mediación entre los nuevos grupos de poder y los anteriores. El más conocido de dichos grupos fueron los esclavos griegos, que durante mucho tiempo fueron los maestros y secretarios confidenciales del poder romano. Y en el mundo occidental es precisamente este papel servil, de secretario particular a magnate, comercial, militar o político, el que el educador ha seguido representando hasta el presente. En Inglaterra, los Angris 10 fueron un grupo de funcionarios que de repente surgieron de los escalones inferiores por la salida de emergencia de la educación. A medida que se adentraban en la parte alta del mundo del poder, se dieron cuenta de que el aire no estaba nada fresco ni tonificante. Perdieron los estribos incluso más rápidamente que Bernard Shaw. Como él, rápidamente optaron por la extravagancia y el cultivo de los valores del entretenimiento. En su Study of History, Toynbee observa numerosas inversiones de forma y de dinámica, como cuando, a mediados del siglo IV AC, los germanos al servicio de Roma empezaron a sentirse orgullosos de sus apellidos tribales y a conservarlos. Este momento señaló una nueva confianza nacida de la saturación con los valores romanos, momento marcado, además, por el giro complementario de Roma hacia valores primitivos. A medida que los norteamericanos se van saturando con valores europeos, sobre todo desde la aparición de la televisión, empiezan a reivindicar como objetos culturales las típicas lámparas de carruajes, los postes para atar los caballos y los utensilios de cocina coloniales. Así como los bárbaros ascendieron hasta la cumbre de la escala social romana, los romanos se encontraron dispuestos a asumir los trajes y usanzas tribales. Movidos por el mismo espíritu frívolo y snob que impelía la corte francesa de Luis XVI hacia el mundo de los pastores y pastoras.
Debió de parecer un momento natural para que los intelectuales se hicieran con el poder mientras la clase gobernante estaba de viaje por Disneylandia, por así decir. Así debió de parecerles a Marx y a sus seguidores. Pero no contaron con la comprensión de las dinámicas de los nuevos medios de comunicación. Marx basó su análisis esencialmente en la máquina, justo cuando el telégrafo y otras formas implosivas empezaban a invertir la dinámica mecánica. El presente capítulo pretende mostrar que, en cualquier medio o estructura, hay lo que Kenneth Boulding llama un punto de ruptura, en que el sistema se convierte de repente en otro, o bien franquea un punto de no retorno en sus procesos dinámicos. Más adelante, discutiremos algunos de estos puntos de ruptura, incluido el del paso del reposo al movimiento, y de lo mecánico al orgánico en el mundo de la pintura. Uno de los efectos de la fotografía fija fue suprimir el consumo ostentoso de los ricos, aunque el efecto de su aceleración fue proporcionar riquezas de fantasía a todos los pobres del globo. Hoy en día, la carretera, al superar su punto de ruptura, está convirtiendo las ciudades en autopistas mientras éstas asumen cada vez más un carácter urbano continuo. Otro cambio de sentido característico más allá de un punto de ruptura de la carretera es que el campo deja de ser el centro principal del trabajo, y la ciudad el del ocio. De hecho, las mejoras en las carreteras y los transportes han invertido las pautas antiguas y convertido las ciudades en centros de trabajo, y el campo en un lugar de ocio y de recreo. Antes de ello, el aumento de circulación que se produjo con la llegada del dinero y de las carreteras acabó con el estado tribal estático, como Toynbee llama las culturas nómadas de cazadores-recolectores. Muy característica de las inversiones que se producen en los puntos de ruptura es la paradoja de que el móvil nómada, el cazador-recolector, es socialmente estático. Por otro lado, el hombre sedentario y especializado es dinámico, explosivo y progresivo. La nueva ciudad magnética o mundial será estática, icónica o inclusiva. En el mundo antiguo, la percepción intuitiva de los puntos de ruptura como puntos de inversión y de no retorno se encamó en el concepto griego de hubris, 11, que Toynbee presenta en su Study of History bajo el encabezamiento de la némesis de la creatividad y la inversión de los papeles. Los dramaturgos griegos presentaron la idea de la creatividad como creadora también de su propia ceguera, como en el caso del rey Edipo, que resolvió el enigma de la esfinge. Es como si los griegos hubiesen sentido que el castigo por un adelanto era una cerrazón general a la conciencia del campo total. Una obra china, The Way and Its Power, traducción de A. Weili, cita una serie de ejemplos de medio recalentado, de hombre o cultura sobreextendida, y las peripecias de la inversión que inevitablemente sigue. Aquel que está de puntillas no es firme en su postura, aquel que da las zancadas más largas no es quien anda más deprisa, aquel que se jacta de lo que va a hacer no tiene éxito en nada, aquel que se enorgullece de su trabajo no logra nada que perdure. Una de las causas de ruptura más comunes en cualquier sistema es la fertilización cruzada con otro sistema, como ocurrió con la imprenta al aparecer las imprentas de vapor, o con la radio y el cine, que dieron lugar a las películas radiofónicas. Hoy en día, con los microfilmes y las microtarjetas, por no hablar de las memorias eléctricas, la palabra escrita vuelve a asumir gran parte del carácter artesanal del manuscrito. Pero la imprenta de tipos móviles fue, en sí, el mayor adelanto en la historia de la escritura fonética, del mismo modo que el alfabeto fonético fue el punto de ruptura entre el hombre tribal y el individualista. Las constantes inversiones o puntos de ruptura que pasaron a las interacciones de las estructuras burocráticas y empresariales incluyen el punto en que los individuos empezaron a ser tenidos por responsables de sus actos privados. Fue el momento del colapso de la autoridad tribal colectiva. Siglos más tarde, cuando más explosión y expansión hubieron agotado los recursos del acto privado, las empresas corporativas inventaron el concepto de deuda pública, haciendo al individuo privadamente responsable de los actos colectivos. Mientras el siglo XIX caldeaba los procedimientos mecánicos y disociadores de la fragmentación técnica, toda la atención de los hombres se volvió hacia lo asociativo y lo corporativo. En la primera gran edad de sustitución del trabajo humano por la máquina, Carlyle y los prerrafaelitas promulgaron la doctrina del trabajo como comunión social mística, y millonarios como Raskin y Morris hicieron de peón por motivos estéticos. Marx fue un receptor impresionable de estas doctrinas. La más extraña de todas las inversiones en la gran edad victoriana de mecanización y alta moralidad fue la táctica de Louis Carroll y de Edward Lear, cuya absurdidad ha resultado sumamente duradera. Mientras los Lord Carrigan tomaban su baño de sangre en el Valle de la Muerte, Gilbert y Sullivan anunciaban que acababa de franquearse el punto de ruptura. 4. El amante de juguete. Narciso como narcosis.